Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Montañez y hoy vamos a trabajar la estructura conceptual de los gráficos estadísticos. Esta estructura conceptual está inspirada en las estructuras que nos muestran Cañadas, Gómez y Pinzón en el texto de análisis de contenido. Esta es la estructura conceptual que vamos a trabajar el día de hoy referente a los gráficos estadísticos. Primero vamos a trabajar la parte central de la estructura. Para esto necesitamos, para hablar de los gráficos estadísticos, primero necesitamos hablar como tal de la estadística, a la vez de la palabra estado, ya que esta deriva la palabra estadística. Esto porque en la antigüedad la función principal del estado, una de las funciones principales del estado era el estudio para establecer la población, los nacimientos, las defunciones, los impuestos, las cosechas, etcétera. Esto porque había la necesidad de tener datos cifrados de la población y sus condiciones materiales, ya que en sus inicios fue de gran utilidad para mantener el orden, hacer proyecciones y tomar decisiones para los gobernantes. Un ejemplo de esto lo podemos ver hacia el año 3000 a.C. en la antigua Babilonia, donde ellos usaban tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y mercancías que cambiaban mediante el trueque. Otra cosa importante en las que están involucrados los gráficos estadísticos son en los tipos de estadística que podemos ver en esta disciplina, que son la estadística inferencial y la estadística descriptiva. La estadística descriptiva nos permite analizar un conjunto de datos de los cuales podemos generar conclusiones válidas únicamente para este conjunto de datos. En cambio, la estadística inferencial, en esta se pretende obtener conclusiones generales de una determinada población mediante el estudio de una muestra de esta población. Esta muestra pues es representativa y se busca realizar conclusiones de parte de una pequeña muestra de toda la población en general. Ahora, para hablar de datos estadísticos, para gráficas estadísticas, necesitamos hablar de datos de estadísticos. Estos se obtienen pues de la población mediante el muestreo, el censo, de las muestras, de los parámetros, y estas se utilizan para lo que se busca con esto es clasificar estos datos y organizarlos para después una posterior interpretación. Los datos estadísticos pueden tener variables, y estas variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas hacen referencia a que los datos nos pueden dar números nos pueden representar números. En cambio, las cualitativas nos representan características o cualidades de los datos. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se utilizan estos datos estadísticos para su posterior interpretación y pues análisis. El análisis puede ser algebraico, y entonces, por ejemplo, usamos medidas de tendencia central como la media, mediana y la moda para después realizar conjeturas y dar argumentos. Y también se pueden analizar estos datos de manera visual para de manera crítica y oral dar respuesta a alguna pregunta que previamente se puede que se nos haga. Ahora, como decíamos al inicio, es importante tener en cuenta que uno utiliza principalmente los gráficos estadísticos para hacer análisis, para tomar para ver respuestas y para tomar decisiones. Entonces, nosotros necesitamos de un contexto para utilizar las gráficas estadísticas. Estos contextos pueden ser fuentes de información del gobierno, de la vida cotidiana, de la prensa, de investigaciones, de muchas otras cosas también. Pero entonces lo interesante de los gráficos estadísticos es que utilizamos elementos de la matemática pura para realizarlos.
En este caso de la teoría de conjuntos, de los cuales tomamos los mismos conjuntos, las relaciones, las funciones y también elementos de los números reales y todas pues, las propiedades que tienen estos para realizar un proceso de transnumeración en el que utilizamos el contexto para darle sentido a estos números, a estos elementos de la matemática que nosotros estamos utilizando para realizar las gráficas. Ya por último, abordamos los sistemas de representación. Estos sistemas de representación, es importante seleccionar apropiadamente el sistema de representación al momento de realizar gráficas estadísticas, ¿sí? Nosotros podemos ver que hay representaciones tabulares, gráficas, TIC ejecutables. Las tabulares, como podemos ver en la parte inferior izquierda, son tablas de datos estadísticos que usamos posteriormente para realizar gráficas estadísticas. Las representaciones gráficas, como la que vemos en la parte de la mitad, son las representaciones visuales ya realizadas de los datos estadísticos. Y las TIC ejecutables, ayudándonos del software, son importantes, ya que en este siglo XXI podemos notar podemos usar programas como Excel y muchos otros para en tiempo real nosotros hacer cambios a las tablas, cambiando alguna variable, algún dato y viendo cómo se relacionan o cómo van cambiando en tiempo real. Entonces por eso son muy importantes. En el tipo gráfico, que es lo importante de esta presentación, podemos ver que hay diversos tipos de representaciones gráficas y es muy importante que al momento de hacer alguna representación gráfica utilicemos el gráfico adecuado. Aquí en los tipos de gráficos podemos ver las gráficas de barra, los diagramas de sectores, los diagramas lineales, los diagramas de dispersión, los histogramas, los polígonos de frecuencia y por último los polígonos de frecuencias acumuladas. Entonces, ya teniendo esta parte de los sistemas de representación, concluimos con la presentación. Muchas gracias.